vamos a compartir un tema particular, un tema que mi deseo es que nos anime a ir adelante. Yo he titulado este tema, Un empujón divino. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos quieren un empujoncito de Dios? No saben lo que van a recibir, ya dijeron amén, ¿verdad? 2 Corintios 4, verso 16. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Dice, antes, aunque este hombre, nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo físico, se va desgastando, el interior, nuestra alma, dice, no obstante se renueva de día en día. Porque esta pequeña tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Pienso que como cristianos todos sabemos que lo más difícil en nuestro caminar nuestro caminar cristiano es obedecer. Es lo más difícil de la vida cristiana, ¿sí o no, cristianos? ¿Verdad que sí? Es difícil que obedecer. Todos luchamos con responder con mansedumbre y docilidad cada vez que Dios nos manda a obedecer. Hay veces que cuando Dios nos dice que hagamos algo, a veces somos humildes y obedecemos lo que Dios nos pide, pero en la mayoría de los casos no siempre somos tan dóciles en obedecer sus mandamientos. Esa es la lucha del cristiano. Cuando estamos, por ejemplo, recibiendo alguna enseñanza, en el momento nos sentimos optimistas, estamos planificando nuestra obediencia. Me imagino que usted hace eso cuando está recibiendo alguna enseñanza y dice, no, ya saliendo de aquí, me voy a poner las pilas, me voy a alinear con Dios, arreglar mi vida, ordenarme y hacer ¿qué? Más obediente, ¿verdad que sí? Bueno, imagino que todos vienen con esa actitud o salen también de aquí con esa actitud. Pero cuando estamos frente a la oportunidad de obedecer, cuando nos encontramos frente a las pruebas, no siempre obedecemos. No siempre somos obedientes. Amén. En vez de obediencia, lo que muchas veces sale de nosotros es quejas y reclamos por lo difícil de las pruebas. Cuando vemos a los hombres y mujeres de fe en la Biblia, encontramos las mismas características que usted y yo tenemos. Los hombres y mujeres de fe en la Biblia en muchas ocasiones mostraron su fidelidad, fueron obedientes a la orden de Dios, pero en otras ocasiones no fueron tan obedientes ni tan fieles al mandamiento de Dios. La Biblia, fíjense, nos dice que aprendamos de las mujeres y los hombres imperfectos de la Biblia para no repetir sus errores. Y a la misma vez nos dice, ojos puestos en Jesús, para que imitemos su ejemplo de su obediencia perfecta. Qué tremendo, ¿no? Aprendemos de los hombres y mujeres de fe, imperfectos de la Biblia, para no hacer lo que hicieron cuando cometieron errores, pero luego tenemos la obediencia perfecta de Jesús. Ese es el equilibrio de la vida cristiana para que cuando fallemos, la palabra dice abogado tenemos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por pruebas, el Señor dice que no hay prueba que Él no atravesó o que no esté atravesando con nosotros en el presente. Conocemos, por ejemplo, el caso del profeta Elías, que en un momento fue fiel y obediente a Dios, enfrentó 400 profetas de Baal y Dios lo usó con gran poder. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Exhibiendo el error del rey Acab, pero después, este gran logro del profeta Elías este gran profeta se metió en una cueva deprimido por miedo a la amenaza de una mujer. Como pueden ver, no siempre somos obedientes. ¿Qué me dicen de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo por obediencia a Dios, pero en otra ocasión mintió y también cometió el error de adelantarse y tener a Ismael con su sierva Agar?
¿O qué me dicen de David, un varón conforme al corazón de Dios, quien derrotó al gigante Goliat? Pero por otro lado cometió todos los pecados que Dios aborrece: adulterio, fornicación, abuso de poder, manipulación, engaño, homicidio. Luchamos con ser obedientes a Dios. Para nosotros que no vivimos en tiempos del Antiguo Testamento, no enfrentamos gigantes o no estamos corriendo de los filisteos, o no nos han metido en un foso de leones, tampoco en un horno de fuego. Dios nos pide que hagamos cosas menores en comparación a estos hombres y mujeres de los tiempos bíblicos. Lo que Dios nos pide son cosas humanamente posibles. Y aparte nos agrega su gracia para ayudarnos a enfrentar nuestras luchas de cada día. ¿A cuántos aquí lo metieron en el foso de un león? Aquí, lo más cercano a un león fue el zoológico que usted tuvo, ¿verdad? Lo más cercano al horno de fuego fue su estufa. ¿Alguna quemadita en el codo por ahí, verdad? ¿Algunas hermanas quemadas? Primera de Corintios 10, verso 13, en la versión Dios habla hoy, miren lo que dice Pablo. Dice: ustedes, hablándole a cristianos, no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces, cuando un cristiano se queja de sus pruebas, pues ahí vemos lo que dice su palabra. Muchos no saben que cuando atravesamos situaciones muy difíciles, ignoramos que junto con la prueba Dios envía una gracia especial hecha a la medida de la prueba que estamos enfrentando. Entonces no hay desventaja cuando alguien pasa por una situación. Cuando usted ve alguna familia que tiene situaciones de salud física, Dios le da gracia para soportar. Cuando nos nacen hijos con condiciones especiales que requieren más esfuerzo, Dios nos da una gracia especial para eso. Cuando enfrentamos situaciones en la vida como cualquier otra persona, Dios nos da gracia para enfrentar y soportar. Porque si Dios remueve su gracia en la primera prueba, lo abandonamos. Y el hecho de que seguimos adelante es porque Él nos ha preservado con su gracia. Partiendo desde ese punto de que no siempre somos tan dóciles para obedecer, surge una pregunta que nos debe hacer reflexionar. Como no siempre somos obedientes, ¿qué hace Dios para impulsarnos a la obediencia? ¿Qué hace Dios para impulsarnos a ser obedientes? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios permite que atravesemos por diferentes tipos de pruebas con el fin de impulsarnos hacia sus propósitos eternos. Yo le llamo a esto el empujón divino de Dios. Por eso el tema. ¿Cuántos aquí se les apagó el carro en medio de la calle y alguien tuvo que venir y ayudarlo a empujarlo? ¿Le pasó alguna vez? Ya los carros no se quedan en la calle, ¿verdad? Ya yo no veo carros así como que se le daña la batería y hay que empujarlo ya casi. Pero ¿cuántos aquí le pasó eso? ¿Usted fue el que se quedó o usted fue el que ayudó a lo mejor, verdad? ¿Cuántas veces alguien nos ha animado en momentos difíciles y con sus palabras sentimos el empujoncito de Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien aquí en un momento difícil recibió una palabra de aliento de un hermano, del pastor, de alguien, de un familiar, y esas palabras te animaron y te impulsaron a seguir adelante. ¿Alguien dice amén a eso? Claro que sí. Hay veces que ese empujoncito de Dios viene suave, ¿verdad? Pero en otras ocasiones el empujón de Dios viene con mucho más fuerza dependiendo de cada situación. Usted sabe que si un carro se estanca, ¿verdad? En mi país se dice se enchiva, significa que se mete la llanta o la goma, se le mete en un hoyo. Para sacarlo hay que empujar más que, mucho más fuerte. Y hay situaciones que son menores que otras, y hay veces que Dios nos da un empujoncito, pero a veces su empujón viene muy fuerte. A veces sí lo sentimos. Mientras más profundo el estancamiento, más fuerte el empujón de Dios.
La Biblia nos habla de cómo Dios, de una manera soberana, usa todo para impulsarnos a la obediencia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de disciplina, corrección, trato, juicio y pruebas que Dios permite en sus hijos. El autor de Hebreos dice algo muy importante para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, Hebreos 12, verso 10. Fíjense lo que dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12, verso 10. Fíjense lo que dice. Dice, pues nuestros padres terrenales, nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. A veces se les pasaba la mano, a veces se quedaba corta, pero la disciplina de Dios, ¿qué dice luego? Siempre es buena para nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Dice, a fin de que participemos de su santidad. Dice el verso 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Cuántos entienden eso? A nadie le gusta la corrección. Cuando alguien dice, a mí me gusta que me confronten, hay un problema por ahí. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, dice con signo de admiración. Duele mucho. Parece que el autor brincó cuando escribió, ¿verdad? Duele mucho, es dolorosa. Pero después, cuando pasamos el proceso, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Quién es ella? La correa, ¿verdad? El cinturón, el cincho, el azote, la disciplina, se entiende, ¿no? La pela de Dios. Debí llamarle así el tema, ¿verdad? Verso 12, por lo tanto, renueven, fíjense, aquí va a comenzar a hablarnos de animarnos hacia adelante, de seguir adelante. Dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan sus rodillas debilitadas, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Con qué fin? Para seguir adelante. Si bien notaron, este texto de Hebreos nos habla de cómo Dios nos impulsa hacia adelante por medio de su corrección y su disciplina. Dios usa las pruebas dolorosas para animarnos, restaurarnos e impulsarnos en dirección a sus propósitos eternos. Por eso lo hace. Si la recompensa es grande, el proceso tiene que ser grande. Cuando ustedes estén pasando por pruebas y llega ese momento que usted dice, ay no, yo no aguanto esto, eso es mucho para mí. ¿Alguien aquí ha dicho eso? Es demasiado esta prueba, ya no aguanto más, hemos dicho, ¿no? Sin embargo, nos falta en ese momento llevar nuestro corazón y mente a las promesas eternas de Dios. Por eso al principio Pablo dice en 2 Corintios 4, porque esta leve tribulación. Si usted está pasando por un momento difícil y lee ese texto, hasta se enoja con Dios. Señor, ¿cómo que leve? ¿Cómo que leve, Señor? Bueno, es leve en comparación a la gloria venidera. Es leve en comparación a la recompensa eterna de Dios. Claro, si no hay recompensa o la recompensa es $1,000, $50,000, dice, no, quédate con los 50,000 y quítame la prueba. O sea, porque es difícil, es cierto que es difícil. Pero aquí vemos que Pablo le llama leve porque lo está comparando con lo eterno. Con lo eterno, mis hermanos. Es muy posible que algunos de ustedes, nosotros, si no son todos, estemos pasando por algún tipo de prueba en nuestra vida. Están atravesando alguna situación difícil en el trabajo, con un vecino, con los hijos, matrimonial, puede ser física la situación, alguna necesidad material, no lo sé, pero sin duda todos estamos pasando, atravesando algo o algún tipo de prueba. Pequeña, mediana o grande, todos enfrentamos situaciones. Pero la pregunta que nos inquieta es, ¿por qué Dios nos tiene que pasar por pruebas difíciles y dolorosas? ¿Por qué de esa manera? ¿No hay otra forma, Señor? ¿No hay otra manera de tratar con la situación? Como Jesús en Getsemaní, Señor, ¿no hay otra manera?
Cuando nos comportamos como rebeldes, somos tercos, obstinados y desobedientes, ¿por qué Dios mejor no nos manda de vacaciones a un resort con todos los gastos pagos? Si esto le causó risa, usted entiende que esa no es la manera. La risa nos dice, ay pastor, es obvio que así no funciona la disciplina. ¿Verdad que no? Bueno, sería mejor que nos mande a un resort y ahí delante de la playa y el sol reflexionemos y meditemos en nuestros caminos. Pero da risa porque sabemos que así no funciona. Yo creo que en el resort nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos. Meditemos en dos cosas importantes, mis hermanos. Dios es todopoderoso. Trate de entenderlo en su mente. Dios es todopoderoso. No solamente que Él todo lo puede, sino que toda fuerza física, poder en cómo las cosas operan, ya sea un cohete de la NASA, hace poco, ¿verdad? Artemis o Artemis fue a la luna, ¿verdad? Y si usted ve un cohete de la NASA salir, levantando millones de toneladas, no sé cuánto pesa el cohete, pero imagínense, ¿verdad? O el cohete, como dicen en México. Y luego, cuando ven ese cañón levantando eso, todo el poder del mundo, toda la fuerza que existe en el mundo, todas proceden de Dios. No es que Él solamente puede más que todo, sino de Él viene la fuerza y el poder. Él es el Todopoderoso. Y aún siendo el Todopoderoso, cuando no hacemos lo que Él nos pide, Dios no usa su poder para obligarnos a obedecerles a la fuerza. Usted y yo sabemos que con un poquito de autoridad la gente tiene que someterse. Si usted es el jefe, la jefa, no sé, a veces cuando los hijos no hacen lo que queremos, se nos pasa la mano. No le voy a decir a los padres que digan amén, pero yo lo sé. Yo tengo marcas en mi cuerpo que mi abuelo me dejó. Sí, yo hablo bonito de mi abuelo, pero también tiene su lado oscuro, mi abuelo. Una vez me dio un correazo en el buen dominicano que me dejó marcada la pierna y boté sangre. Se le pasó la mano. O sea, eso significa la frustración cuando un muchacho me tiene a mí que decir qué hacer. O si yo le digo que no haga algo y lo hace, nos sentimos impotentes y metemos toda la fuerza y abusamos. Dios no es así, mis hermanos. O cuando tú amenazas a alguien que tienes cierta posición, te dice, no sabes con quién te estás metiendo. Jesús no dijo eso cuando estaba frente a Caifás. En la cruz dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. No le dijo a ellos, ustedes no saben con quién se meten. Ya van a ver. ¿Verdad que Jesús no dijo eso? No, mis hermanos, no. Dios no usa sus fuerzas, su poder, para obligarnos a obedecer. ¿Pero por qué no lo hace? Tiene una respuesta. Hay varias razones, pero una de ellas es porque cuando nos creó, nos hizo con algo llamado libre albedrío. Nos dio la facultad de tomar decisiones y escoger libremente. Esa es una razón. La otra es porque en cada prueba aprendemos a conocer a Dios de manera personal. Y en ellas es donde nuestro carácter es transformado. En ellas, en el dolor. Si Dios quisiera que hagamos lo que Él nos ordena a la fuerza, el mundo entero fuera obediente a sus mandamientos. Pero Dios es justo, Él es santo, es fiel, es compasivo, lleno de gracia y quiere que sus hijos aprendan sus caminos y reciban sus bendiciones eternas en los cielos. Por eso no lo hace. O sea, Dios con una orden puede hacer lo que Él quiera. Lo que Dios, ahora sí que en el buen sentido, le venga en gana. Lo que Él quiera puede hacer. Pero ¿cómo reaccionaría el jefe de las Fuerzas Armadas cuando uno de sus soldados no obedece las órdenes de su superior? ¿Qué le dice el general al que le sigue como asistente? Oremos por él. ¿Verdad que no? Hasta risa da, ¿verdad? Si en tu trabajo te dan una orden y no cumples con ella, ¿cómo reaccionaría tu superior? Cuando somos desobedientes a Dios, ¿nos quita el trabajo? ¿Dejamos de comer? ¿Se nos van las fuerzas? ¿Nos desmayamos? Creo que
Si por desobedientes Dios no nos diera de comer, fuéramos esqueletos, fuéramos calaveras. Calaveras todos, ¿verdad? Calaveras, eso dije, calaveras. Voy a predicar para acá, las hermanas. Calaveras. De niño siempre decía carabela, porque es una cara, ¿verdad? Una cara con velas. Pero mis hermanos, cuando somos desobedientes, el Señor no reacciona, no nos paga con mal. A veces, yo lo he visto a través de todos mis años cristianos, que cuando peco, a veces espero que caiga un rayo del cielo y Dios hace algo bueno en mi vida y me da vergüenza. Imagínense cómo es Dios. Punto número 2 a entender es que Dios es soberano. Ya vimos que Él es todopoderoso, pero Dios también es soberano. Cuando no obedecemos su palabra, cuando voluntariamente ignoramos sus mandamientos, Dios no se levanta de su trono enojado y con el dedo nos amenaza si no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. No, lo que Dios hace es usar las pruebas de la vida para impulsarnos en dirección a su perfecta voluntad. Pregúntese, si Dios derrotó 400 profetas de Baal a través de Elías, ¿por qué no aprovechó y se llevó también a Jezabel? 401. ¿Por qué la dejó con vida? A la sinvergüenza de Jezabel. Diga conmigo, propósito soberano de Dios. Por eso la dejó con vida. Claro, después trató con ella a su manera. Pero por el momento la dejó porque tenía un propósito con ella. Tenía que permitir que existiera, que viviera y que continuara viva, porque iba a hacer algo con Elías a través de ella. Las pruebas, mis hermanos, son el único medio donde el ser humano se humilla, pide ayuda, reconoce lo frágil que es, dirige su mirada hacia arriba y es donde su carácter es probado, solamente en las pruebas. Yo nunca he sentido, cuando estoy de vacaciones, que Dios está tratando con mi carácter en el sentido así de sufrimiento. No, lo que está uno calculando, nos vamos a levantar a la playa, el sol va a salir, ¿a qué hora para ver la salida del sol? Y el desayuno, y la comida, y la piscina. No pensamos en nada de esto. Claro, si no decidimos sacar un tiempo y meditar en esto, pero por lo regular, cuando lo estamos pasando bien, ¿para qué Dios? Como dice Salomón, que es mejor estar en un funeral que en una fiesta, porque en la fiesta se nos olvida el curso de la vida. Las pruebas son el proceso que Dios usa para formarnos. Permítame desarrollar esos 5 puntos importantes. Número 1, las pruebas nos humillan. ¿Qué hacen? Nos humillan. Las pruebas rompen nuestro orgullo y nos confronta con nuestra realidad. Nos hacen reconocer que somos o que no somos autodependientes, no somos autosuficientes y que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. En las pruebas nos llevan a pedir ayuda. En medio de la presión, dejamos de confiar en nuestras fuerzas y comenzamos a buscar a Dios. La prueba nos enseña a depender verdaderamente de Dios. Nadie que yo conozca visita la iglesia porque su vida está demasiado bien. Hermano, ¿y qué lo trae por aquí? Ay, estoy en el mejor de los tiempos de mi vida. El dinero está que sobra, no me enfermo, la familia está tranquila, la esposa no me pide nada, etcétera. Y por eso aproveché para congregarme. Creo que todos tenemos una historia por qué nos congregamos, por qué vinimos al Señor. Las pruebas nos revelan nuestra fragilidad. Las pruebas exponen lo débil y limitado que somos. Nos muestran que nuestra seguridad no está en nosotros, sino en Dios. Punto 4, las pruebas dirigen. Las hermanas que toman notas se enojan conmigo, porque no voy diciendo punto 1, punto 2. Es que no es una clase, es una predicación. Ya luego la escuchan, ¿ok? Punto 4, dirige nuestra mirada hacia arriba. Cuando todo falla en el mundo, levantamos los ojos al cielo, así como en el desierto. En el desierto no hay nada. Tú miras y nada más es sol, calor, sequía y arena.
y tienes necesidad, tienes que mirar para arriba, sí o sí. La prueba redirige nuestra mirada y nos enfoca en lo eterno. Punto 5. Prueban y forman nuestro carácter las pruebas. Las pruebas sin Dios nos destruyen, pero en Dios nos transforman. Refinan nuestra fe, fortalecen nuestra paciencia y producen madurez. Pero yo les aseguro que todos los resultados y frutos que yo he mencionado, que las pruebas producen, es lo que le pedimos todos los días a Dios en oración, ¿sí o no? Señor, dame madurez. Señor, dame sabiduría. Señor, fortaléceme. Dame crecimiento. ¿Han pedido eso en oración? ¿Y pidieron también dame pruebas? No, eso no. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y paciencia es resistencia espiritual. Las pruebas, mis hermanos, no vienen para destruirnos de parte de Dios. Vienen para quebrantarnos, alinearnos y formar nuestro carácter al propósito, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. David dijo en el Salmo 119, 71, en la traducción al lenguaje actual lo dijo así: estuvo bien, Señor, que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Fíjense, estuvo bien que me hicieras sufrir. La Reina Valera dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, tus mandamientos, claro. Fíjense, ¿a dónde llegó David que entendió que era necesaria la prueba? Imagínense dónde estaba David. Pero cada vez que David escribía esos salmos era cuando la prueba pasaba. En medio de ellas había un clamor. Había un clamor, ¿verdad? Señor, no te olvides de mí. Señor, ayúdame. Que es lo que nos pasa a nosotros. Pero ya cuando pasa, como dice Hebreos 12, cuando la prueba pasa, la disciplina, decimos, fue necesaria. Era necesario pasar por esa situación. De lo contrario, estuviera en la misma situación o actitud que tenía antes de la prueba. Las pruebas se roban la alegría efímera y superficial que el mundo produce en nosotros. Fíjense, las pruebas se roban la alegría vacía y superficial que el mundo produce. Pero sufrimiento produce el fruto del gozo de Dios en nosotros. Y fíjense, el mundo produce una alegría, un tipo de felicidad, un tipo de paz. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo les doy mi paz, pero se las doy no como el mundo? Significa que el mundo tiene cierta paz, en el mundo encontramos paz. Entonces, cuando nuestra vida se caracteriza por buscar su alegría en el mundo, ¿qué pasa cuando el mundo se destabiliza? También nuestras emociones se destabilizan. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Muchos de nosotros hemos vivido por mucho tiempo dependientes de la felicidad y la alegría que este mundo produce por los placeres. Solo piensa en lo siguiente: si somos dependientes de las cosas del mundo para encontrar seguridad y felicidad, ¿qué sucede cuando estas cosas faltan? ¿Cómo estarán nuestras emociones cuando la estabilidad de este mundo, que a veces sube y a veces baja? Para muchos, la bolsa de valores son el termómetro de sus emociones. Si la economía está buena, están contentos; si la economía está mala, están tristes. Podemos disfrutar las cosas materiales del mundo, podemos disfrutar de los momentos bonitos que Dios nos permite tener en este mundo. Lo que no debemos hacer es depender del mundo para encontrar nuestra paz, seguridad y alegría en las cosas que se acaban. Hay una diferencia entre encontrar mi seguridad, mi estabilidad emocional en las cosas del mundo, o solamente disfrutarlas. Si las tengo, amén, y si no las tengo, amén. Pero tenemos que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque si no, esas cosas nos controlan. Como yo les decía cuando no era cristiano, si yo no tenía dinero en los bolsillos, se me notaba en mi cara. La pantalla de la bolsa de valores la tenía yo aquí. Y mi jefe ya sabía: what happened, Fleming, no money? Y yo le decía, qué mal, ¿no? Que alguien se dé cuenta que estás enojado porque no tienes algo material. Ay, parece que no le pagaron. Qué tremendo, hermanos, ¿no?
Pero fíjense, la alegría produce, el mundo mejor dicho, produce una alegría vacía y superficial, porque depende de las cosas, de las circunstancias, de la estabilidad del mundo. Y así como el mundo un día está bien y otro día está mal, así también las emociones. Y necesitamos estar firmes en Dios. Santiago capítulo 4, verso 6. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Santiago 4, verso 6. Fíjense lo que dice Santiago. Dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad. Se está refiriendo a la gracia, ¿verdad? Pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, es decir, a los que no obedecen, pero trata con bondad a los humildes, es decir, a los que son obedientes. Dice el verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero noten lo que va a decir a continuación. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Dice esta versión. Y luego dice el 9, aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa del mundo, claro, se cambie en lágrimas y su alegría que el mundo le da se convierte en tristeza. Y humíllense delante del Señor y Él los exaltará con gozo, con alegría, felicidad, con seguridad, etc. Aquella felicidad que no es efímera, que no es pasajera, que no depende de si tengo o no tengo. Depende de Dios. Y como Dios no se mueve, como en Él no hay sombra de variación, y de Él viene mi contentamiento, significa que voy a estar bien. Necesitamos, alguien dice, necesito estabilizar mi vida, ¿verdad? Porque mis emociones están por el cielo, ¿verdad? Sí, pero ¿qué significa eso? Estabilizar mis emociones. ¿De dónde? Si las emociones dependen de algo, y si no están puestas en Dios, las emociones, pues vamos a estar un día contentos, otro triste. Hay hermanos que llegan, ay, el Señor es bueno. Y yo le pregunto bromeando, le digo, ¿te llegó una prueba? Dice, no, pastor, ¿cómo una prueba? Digo, bueno, pues Él sigue siendo bueno aunque venga lo que venga. Bueno, tienes razón, pero en esta ocasión no. En esta ocasión he estado orando por un aumento de sueldo y por fin me subieron $2. Algunos al escuchar esto piensan en sus metas y aspiraciones en este mundo y se hacen la pregunta de, entonces, pastor, ¿debo abandonar mis aspiraciones y metas que quiero alcanzar? ¿Debo ser alguien conformista para agradar a Dios? ¿El cristiano fue llamado a ser pobre? ¿Que no busque ningún tipo de metas a alcanzar en el mundo? Bueno, la respuesta es muy obvia, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre conformismo y contentamiento. Diga conmigo, conformismo, contentamiento. Lo voy a definir. La diferencia entre conformismo y contentamiento, el conformismo es una actitud pasiva de no hacer nada, que acepta la situación sin buscar cambios, aun cuando la persona está mal. Eso significa que el conformismo es algo que tú dices, ay, déjalo así, no pasa nada. Alguien que si comió, bebió agua y tiene media pasta de jabón en su casa, ya, ¿para qué más? Ya, gracias a Dios por todo. Parece alguien agradecido, ¿verdad? Pero no. El conformismo se acomoda en la mediocridad, evita el esfuerzo y el crecimiento, pierde dirección y propósito, así como Elías cuando se metió en la cueva. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, esa será prosperada. El conformismo, mis hermanos, detiene la perseverancia y el crecimiento. Hay cristianos que han caído en ese hueco del conformismo y de ahí no salen. Como Elías, tuvo que venir el ángel del Señor y sacarlo de ahí. Pero contentamiento, por otro lado, fíjense, contentamiento es una actitud espiritual que descansa en Dios, sin dejar de crecer y sin dejar de perseverar.
El contentamiento es, le doy gracias a Dios por lo que tengo, lo que he logrado, lo que Él me ha dado. ¿Quiero más cosas? Sí, no pasa nada, pero no con envidia, con celos, competencia, con quejas, con comparación. No, con contentamiento. Por eso la palabra dice, cada uno dé como dispuso de su corazón, porque Dios ama al dador alegre. No den por necesidad, ni tampoco quejándose, ¿verdad? Fíjense cómo dice el Señor, o sea, siempre con el corazón agradecido ante Dios. El contentamiento, el que está contento en Dios, confía en Dios en cualquier circunstancia. Si a uno le pide, Señor, yo quiero comprar X cosa, y luego pasa el tiempo y dice, Señor, pero si no, igual estoy bien, en ti estoy bien. Si me lo das, lo disfruto, y si no me lo das, desarrollo la gratitud. Como quiera gano en Dios. El contentamiento mantiene una vida activa y con propósito. Tiene paz, pero sigue avanzando. Agradece lo que tiene sin dejar de aspirar a más en Dios. Como Pablo cuando dice, yo prosigo a la meta, o sea, seguí adelante. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, también sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, exacto. Por eso el texto lo dice muy claro. El contentamiento, mis hermanos, no te estanca, te afirma para seguir adelante en los propósitos de Dios. Miren, el conformismo limita el alcance del evangelio por el mundo. Porque si no estudias, por ejemplo, para ser doctor, ¿quién le va a predicar a los doctores? ¿Quién le va a predicar a los maestros, a los policías, atletas, etcétera? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo el evangelio va a llegar ahí? O sea, no todo está en el cuadro de la iglesia nada más. La iglesia es el lugar de congregarse un día a la semana, 2 veces, pero la palabra iglesia significa salir fuera. Entonces, si tú estás estudiando con lo que tú quieras, ¿no? Yo quiero ser ingeniero científico de la NASA. Muy bien. Por allá, cuando fueron a la luna, había un cristiano ahí. ¿Sí o no? ¿Sí se dieron cuenta? Y dio testimonio. Y dijo, wow, ¿cómo la gente no cree mirando la grandeza de la creación? Donde quiera Dios tiene su luz, un bombillito encendido ahí. Así como el doctor hay que estudiar cristiano para ser doctor y ejercer su trabajo, ganar su sueldo, pero el propósito mayor, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Como la señora que limpia casas, que le predica al millonario que nadie se le puede acercar, ni el guardaespaldas casi. ¿Verdad? Y la señora, no sé por qué se llaman casi todas Consuelo. La señora Consuelo, Miss Consuelo. Es que le da consuelo, ¿verdad? Necesitado. Acuérdense de José, segundo más importante en el reino de Egipto, ¿se acuerdan? Esther fue la reina de Persia, Moisés príncipe de Egipto, Nehemías copero del rey en Babilonia, Juana la esposa de Chuza, administradora del rey Herodes. Y ella aportaba con sus ofrendas a Jesús. José de Arimatea, un hombre rico, quien le donó el sepulcro cuando Jesús muere. Dios es soberano. Entonces, en los dos lados hay cristianos que son ricos, famosos, con buena posición, y hay cristianos que no son tan ricos, son pobres, nadie los conoce, no tienen buena posición, y los dos están cumpliendo un propósito en Dios. ¿Sí lo entienden? Dios usa todo para el avance del evangelio, y parte de ese avance es que muchos cristianos ejerzan lugares o posiciones donde otros no pueden llegar. José el soñador llegó a Egipto por un empujón divino de Dios. Ahora vamos a ver, ¿cuántos aquí les gustaría tener la posición que tenía José? Y nadie va a decir amén porque ya conoce lo que voy a decir. Bueno, a lo mejor te va a tocar el empujón de Dios, que es lo que muchos no quieren. Todos queremos alcanzar lugares de prestigio y honor, todos queremos vidas bendecidas, familias restauradas, pero no queremos tomar el proceso que Dios usa para alcanzarlo. El ser humano tiende a acomodarse frente a la dificultad. Busca evitar las pruebas y termina abandonando sus responsabilidades que Dios le ha puesto delante. Fíjense, nosotros nos adaptamos donde nos pongan.
Una vez cuando yo era adolescente, llegó a mi pueblo, en la República Dominicana, un capitán, como decimos los dominicanos, se cogió conmigo. Significa le caía mal. Y así, por cosas de su autoridad, a mí y a mi amigo nos mandó a meter a la cárcel, a Pablo y a Silas. No, yo no era cristiano. El punto es, yo no sabía que mi amigo ya había caído preso por redada. ¿Sabe lo que es una redada? Cuando la policía sale tarde en la noche a recoger todo el que está en la calle. Una vez él fue a la cárcel por eso. Cuando llegamos a la cárcel, el que te quita el cinturón, la correa y los cordones, te los quitan porque algunos se quitan la vida adentro, entonces tienen que quitárselo por eso. Es un protocolo de la policía. Y me pregunta, me pregunta, ¿qué tú buscas aquí? Pues me conocía bien. Y le digo, no sé, pues Marcos se llamaba el capitán. Marcos nos metió aquí. Dice, ¿en serio? Dice él, ay. Su cara como que me dejó saber que ya él había hecho algo así con otros. Ya está bien. Nos meten a la chirola. Busque un dominicano que le diga lo que es la chirola. Y cuando entramos estaba oscurísimo. Oscurísimo estaba. Y yo entré y yo veo que mi amigo entra y comienza a quitarse los pantalones y lo pone al revés y vuelve y se los pone. La ropa se la puso al revés. Y veo que se acuesta y se acomoda, digo yo. Wow, ese es un experto en... Y yo me quedé parado y el piso estaba sucio, imagínense, una cárcel. Y yo me quedé parado y yo dije en mi cabeza, a nadie me la acuesto en el suelo yo. ¿No? Cuando el cuerpo comenzó a perder la fuerza, estaba yo roncando en el suelo ya al rato. También yo me quité los pantalones, lo puse al revés, la camisa, todo, y me acosté. Somos muy adaptables como seres humanos. Donde quiera que nos pongan, nos adaptamos. La pandemia fue el mayor ejemplo de eso. Pero ¿qué me dice usted cuando nos adaptamos a los problemas? Aprendemos a vivir con ellos y no hacemos nada al respecto. Eso es un tema. Muchas personas, así como Elías, quien fue llamado a cumplir con el propósito de Dios, y en gran parte lo hizo, pero cuando Jezabel lo amenaza de muerte, Elías se metió en una cueva, sin moverse, sin avanzar en la misión de Dios, que Dios le encargó, y se acomodó dentro de la cueva. El pueblo que salió de Egipto se habían adaptado tanto a ser esclavos en Egipto que su primera reacción cuando las cosas no salían como ellos querían era regresarse a Egipto. Fíjense, tenían siglos orando que Dios los sacara. Cuando Dios los saca, en la primera queja, me voy para Egipto. Se querían retornar al lugar de esclavitud porque para ellos era lo más cómodo. El ángel le dijo a Elías, levántate Elías, porque largo camino te resta. Eso te dice el Señor. La amenaza de Jezabel contra el profeta Elías, pregunto, ¿Dios la permitió para estancar a Elías o para poder impulsarlo con un corazón dependiente de Dios? Fíjense, escuche bien lo que voy a decir. Cuando Dios nos usa en gran manera en alguna área de la vida que nos sentimos, ay, el Señor me usó, casi siempre, en la mayoría de los casos, inmediatamente después que nos usa, nos permite que pasemos por una prueba para aterrizarnos y para ponernos los pies en la tierra. Yo tengo experiencia de eso. Tenemos el ejemplo del aguijón de Pablo que dice, para que no se exaltase en gran manera mi orgullo, me dio el Señor un aguijón. Cuando Pedro recibe una revelación del cielo, al rato Satanás lo estaba usando. Y le dice, Jesús, quítate, Satanás. Miren, aunque Jezabel, con un corazón malvado, amenazó al profeta, de una manera soberana, Dios le permitió a Elías que permitió que esto pasara para que Elías tuviera un corazón entendido y dependiente del poder de la gracia de Dios. Pero Elías se acomodó en la cueva y precisamente por eso el Señor envía a su ángel y le da a Elías ¿un qué? Un empujoncito divino. Elías, sal de ahí. Y 2 empujones porque lo sacó de una cueva y al rato se metió en otra. Y volvió otra vez, Elías,
adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado problemas que parecen imposibles? Y en lugar de resolverlos, nos hemos acostumbrado y nos acomodamos a vivir con ellos. Bueno, pastor, así ha sido siempre. ¿Y qué voy a hacer ya? Así tenemos 5, 10, 15 años y no pasa nada. A veces duele más buscar ayuda que enfrentar el problema. Fíjense, a veces duele más buscar ayuda que enfrentar el problema. Sea por miedo, la vergüenza, porque ya desististe del problema. Dices, no, ya, total, no va a cambiar. Nos estancamos en el problema, pasan los años sin enfrentarlo y terminamos haciendo el problema parte de nuestra vida. Así como Elías se refugió en la cueva para no confrontar sus miedos o enfrentar sus miedos, muchos por temor nunca predican el evangelio a sus familiares. En lugar de eso se acomodan al ambiente, se amoldan a ellos y comprometen sus convicciones por miedo. Pero ¿qué, mis hermanos, cuando por pasarla bien caemos en la desobediencia? En otras palabras, nos acomodamos en algo bueno y no cumplimos con la voluntad de Dios. Fíjense, acabo de usar un ejemplo de estancamiento en problemas, conflictos que hay, que no hemos resuelto. Pero ¿qué cuando es por cosas buenas? Nos podemos acomodar en algo malo, pero también en cosas buenas. El punto aquí, cuando nos acomodamos en aquello que puede ser bueno, que no es un pecado en sí mismo, podemos correr el peligro de dejar de hacer lo que como cristianos nos corresponde. Bien, usando un ejemplo muy sencillo, cuando te reúnes con gente que la pasas bien y ya se hace tarde en la noche y tienes que trabajar al otro día, y ahí estás estancada con el ambiente, el relajo, la risa, ¿verdad? Y luego llegas tarde al trabajo. Algo bueno, convivir, que es bueno, te llevó a cometer una imprudencia. Pero la razón por qué estoy usando esto es por un ejemplo que voy a usar con Pedro. Jesús se lleva a Juan, a Jacobo y a Pedro a lo alto de la montaña. Allí Jesús se transfiguró. En otras palabras, Jesús se manifestó como Dios mismo. Y allí se aparecieron Moisés y Elías, dos de los hombres más admirados por Israel. Pero Pedro no entendía el propósito de esta revelación. No tenía idea que Jesús se había transfigurado delante de ellos con el fin de afirmar sus convicciones y que ellos entregaran sus vidas hasta la muerte por causa de Cristo y su evangelio. Pero Pedro pensó que esto era algo nada más maravilloso y vamos a quedarnos aquí. Acompáñame a Mateo 17, versículo 2. Mateo 17, verso 2. Dice, verso 2, y se transfiguró Jesús delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Aquí habla de un ejemplo cuando nos estancamos en algo que es bueno, pero que es momentáneo a la misma vez. Que tenemos que avanzar, tenemos que ir adelante. Pedro le dice a Jesús, vamos a acomodarnos aquí. Y le dice, si quieres, Jesús, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba sintiendo algo tan bueno que ni siquiera pidió una enramada para él. Ni para Juan, ni para Jacobo. No, Señor, para ustedes. Casi mente como cuando le dice a Jesús, de ninguna manera te acontezca. Las ideas de Pedro. Pero fíjense lo que dice luego. Dice el verso 5. Mientras él, este es Pedro, aún hablaba, ¿qué usted entiende por eso? Que Dios desde el cielo lo interrumpió. Casi mente, Pedro, cállate. Literalmente, hermanos, aunque suene jocoso. Porque el texto dice, mientras él aún todavía hablaba, el Señor interrumpe a Pedro. Como quien dice, Pedro, por favor.
Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, hagan todo lo que él les diga que haga. Jesús en este caso. Pedro se acomodó por sus emociones sin entendimiento. Aquí acomodarse tenía que ver con algo bueno. ¿Quién no quiere estar en la presencia de Dios? Pregunto. Pero a la misma vez era algo momentáneo porque todavía Jesús no había concretado su misión de ir a la cruz. Había un trabajo que hacer. Había una misión predeterminada, profetizada desde Génesis. Y Pedro ahora, en su comodidad, la quiere interrumpir. Vamos a quedarnos aquí, Señor. Olvídate del mundo. El mundo son gente mala allá afuera, Señor. En el cuerpo de Cristo, mis hermanos, hay todo tipo de personalidades, hay diferentes actitudes en cuanto a las cosas de Dios. Por esto vemos que algunos cristianos crecen más rápido que otros, porque son más reflexivos, son más intencionales, son más diligentes en cumplir con la encomienda de Dios. Pero por otro lado, hay cristianos que no se motivan a ser intencionales y diligentes en las cosas de Dios. Son cristianos que con venir a la iglesia se conforman y ahí se acomodan a un estilo de vida espiritual mediocre. Mediocridad espiritual. Una vida espiritual cómoda, pero sin compromiso. Una fe que no crece ni se profundiza. Un corazón que se conforma con poco de Dios. Como cuando alguien dice, ay, con que yo sea salvo ya, con eso tengo. Bueno, eso dice mucho de la persona que dice eso. Con que me deje entrar, Señor, yo me quedo ahí en la puertecita sentado afuera, no me tienen que dar de comer. Imagínense, como si Dios pensara así. Mediocridad espiritual habla de espiritualmente pasivos y sin fruto. Hacemos cosas cristianas, pero no hay avance. Estamos estancados. Miren, este año cumplo 12 años como pastor de esta iglesia. Y a través de todos estos años he podido ver cómo Dios de una manera soberana nos impulsa a perseverar cuando nos estancamos o cuando nos acomodamos a una rutina de monotonía religiosa. Dios, mis hermanos, nos da un empujoncito divino por medio de las pruebas. Pero hay un peligro que se puede correr y es que en ese empujoncito de Dios, que yo le estoy llamando, si no respondemos en obediencia, ese empujoncito hace que muchos retrocedan y vuelvan atrás. Romanos 8:28, usted conoce el texto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas les ayudan a bien. Fíjense, la frase sabemos que a los que aman a Dios se refiere a los que obedecen a Dios en medio de las pruebas. Aquí amar a Dios no es, ay, ¿cuántos aman a Dios? Usted va a decir, amén, yo amo a mi Señor. No. Aquí amar es en el contexto de obedecer. De obedecer. Si no soportamos las pruebas en obediencia, sufriremos en vano, mis hermanos. Y posiblemente nos haga alejarnos más de Dios al no permanecer en la fe. Ese es el peligro de ese empujoncito de Dios. Porque Dios usa las pruebas para impulsarnos adelante. Pero ese empujón no es automático, así como que nos empuja y ahí vamos para adelante. No. Él permite la prueba como un medio soberano y en la obediencia en la prueba, ahí vamos avanzando. Ese es el avance. Ahí vamos perseverando. Fíjense lo que dice Hebreos 3, versículo 12. ¿Se acuerdan que el Señor sacó al pueblo de Egipto y los metió en el desierto? ¿Verdad? Y nos damos cuenta que no todos los que reciben el trato ni la disciplina de Dios responden de la misma manera. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice cuando hoy, es decir, aprovechen la oportunidad,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, ya somos cristianos. Dice, con tal de que retengamos firme, ¿hasta dónde? Hasta el fin, nuestra confianza del principio. La confianza del principio es desde el día que creímos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como pasó en el desierto, como en la provocación. Cuando vienen las pruebas, si no respondemos en obediencia, las mismas pruebas nos van a sacar de combate, hermanos. Si en verdad queremos avanzar en el camino cristiano, tenemos que crecer en el entendimiento de que las pruebas no solamente son parte de la vida cristiana, son la parte más esencial para crecer, para conocer a Dios, para ser transformados. Si no hay pruebas, no hay desarrollo. Solamente vaya al gimnasio y por entrar, siéntese en un banquito ahí a comer pizza. A ver si algo va a suceder. Nada. Si en vez de obedecer las pruebas caemos en la murmuración y la queja, el fruto de nuestra rebeldía producirá sequía y ceguera espiritual en vez de fruto y entendimiento. Nunca olvidemos que Dios hará todo lo posible, mis hermanos, para impulsarnos a sus propósitos eternos. Un padre que ama a sus hijos hace todo lo posible para que sus hijos estén bien. ¿Sí o no, padres? ¿Cuánto más el Señor, el Padre Celestial, hará con nosotros? Por salvarnos eternamente, Él hará lo que sea. Y aunque suene fuerte, a veces nos lleva con Él antes de tiempo. Si Dios en su omnisciencia ve que nos vamos a desviar, nos manda a buscar. Por difícil que suene eso. Si usted quiere pasarse un ratito más aquí, pues hay que enderezar el camino, hermanos, para no irnos antes de tiempo. Recordemos cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, recordando que este pueblo se caracterizaba por la falta de gratitud, el descontento, la queja, la murmuración. Nada los llenaba. Nada les traía satisfacción. Las maravillas de Dios pasaban desapercibidas para ellos y nunca entendieron que el desierto era parte del propósito. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Se acomodaron en el desierto. Aun cuando Dios les abría puertas de oportunidades, se quedaban estancados en la queja y la murmuración. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que el pueblo avanzara y pudiera atravesar el Mar Rojo? Permitir la persecución de los egipcios contra ellos. Vamos a terminar con Éxodo 14, verso 10. Quiero que piensen esto antes de leer el texto. Hace un momento, al principio de la enseñanza, les decía algo que usted sabe, que Dios es todopoderoso. Pero hay veces que Dios hace cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro parcial? Es decir, oramos por una sanidad física y Dios de alguna manera la hace, pero la persona no sana por completo, sino de manera parcial. ¿Usted cree que Dios así sana? ¿Un Dios todopoderoso, sí o no? No quieren contestar, ¿verdad? Pues Dios sí puede sanar de manera parcial, con un propósito. ¿Qué significa sanar de manera parcial? Que no te quita del todo lo que tú le pediste que te quitara en cuanto a tu cuerpo físico, la enfermedad. Es Dios todopoderoso. Dios pudo haber sacado su pueblo y hacer llover sobre Egipto, así como Sodoma, fuego y azufre, y eliminarlos a todos, y ellos que se vayan tranquilos a la tierra prometida. Pero no lo hizo así. Sacó al pueblo y los dejó con vida a los egipcios, porque Dios sabía que el pueblo se iba a detener más adelante, se iba a estancar, y el pueblo iba a necesitar un empujoncito. Y por eso permitió dejar con vida a los egipcios. Para lo que vamos a leer en ese texto, veamos que si no es por ellos, no pasan el Mar Rojo para su propia salvación.
Éxodo 14, verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, se entiende que acercado al pueblo de Dios, acuérdense que no llegaron a matarlos porque había una columna de fuego que le hacía frente. Dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos, fíjense lo que sale del corazón incrédulo. Dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjense la oración de queja. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Uf. Miren, entienda que muchos de nosotros, al venir a Cristo, nos hicimos ideas de cosas que Dios iba a hacer que Dios no nos prometió. Y a veces hay cristianos que dicen, Señor, para esto tú me salvaste, para ahora yo tener que lidiar con esto. Les voy a decir algo y solamente el entendido va a entender, como dicen por ahí. Hay pruebas en la vida que Dios tenía ya predeterminada para nosotros, pero las tenía aguantada porque si las soltaba en el momento equivocado nos mataba. Tenía que esperar que tú vinieras a la vida cristiana, que Él te diera su gracia para luego permitirte la prueba. Porque algunos dicen, ¿cómo ahora después de ser cristiano me pasa esto? Es propósito de Dios. Es propósito de Dios, claro que sí. Si Dios te dice, ¿la querías antes de conocerme? Te hubiera aplastado. Sigo leyendo. Le dice al pueblo en el verso 11, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No había cementerio en Egipto? ¿Que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Le dicen, que nos has sacado de Egipto. Hermanos, qué tremendo lo que están diciendo. Verso 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Aquí estamos cómodos. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Miren, yo leo esto y digo, Moisés, ¿me dejas yo hablar con ellos? Váyanse de Egipto toditos. Bueno, hablando humanamente, ¿verdad? Yo hago esto para que ustedes vean lo manso que era Moisés, lo tremendo que era Moisés. Dice el texto, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. O sea, Dios los va a erradicar. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué oras por lo que ya yo te dije que avances? Esa es la respuesta a eso. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando por algo que ya yo te dije antes de tú pedirme que avances? Hermanos, esta expresión de Dios aquí tiene que ver con cristianos que siguen pidiéndole a Dios lo que ya Dios les respondió. Y lo que escuchan es un silencio. ¿Ya? Yo te dije que sí. Señor, muéstrame, dime, enséñame una luz, algo, un escalofrío. Háblale al pastor que me diga, una hermana, pero dime, Señor. Y ya nos dijo ya. Le dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hermanos, si Dios no hubiera permitido la persecución de los egipcios, a la orilla del mar se quedan. ¿Saben por qué? Porque el mar no se iba a abrir hasta que ellos no dieran el paso. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? El Señor los empujó divinamente hablando, sin forzarlos, sin usar su manipulación o sin usar la manipulación, mejor dicho. Los empujó de una manera divina. Es posible que algunos de ustedes estén pasando por situaciones que posiblemente es la mano de Dios impulsándonos hacia adelante, pero decimos, Señor, quítame la mano. Y por eso seguimos como el pueblo en el desierto. Miren, yo sé que las pruebas son difíciles. Yo sé que no es fácil atravesar situaciones. Yo lo sé, yo también paso pruebas. Pero es más difícil cuando Dios permite una prueba. Escuche bien, cuando Dios permite una prueba es más duro, más difícil
cuando la evitamos. Acuérdense, la prueba del desierto eran 11 días. Cuando ellos la evitaron, se convirtió en 40 años. El enemigo nos dice, no te dejes, no. Y te saca del proceso y se atrasa. Y nos sentimos estancados. Mi consejo, mis hermanos, y esto lo digo con mucho temor porque a mí me da temor. Todos tenemos áreas donde no somos tan obedientes, tan prontos para obedecer. Pero Dios es Dios y somos sus hijos. Y Él va a hacer lo que Él va a hacer para que seamos salvos, para que seamos parte de su propósito. Dios tiene 1000 maneras en cómo puede hacer las cosas. Pero no lo va a hacer así porque es la manera humana y Dios no es humano, Él es Dios. Es más, no voy a decir fácil, pero es mejor obedecer cuando Dios nos dice, haz esto. Señor, dame la gracia. Lo voy a hacer, pero dame la gracia. Si no, vendrá el empujón de Dios. Y acuérdense que el empujón, pues es para los hijos. ¿Sí o no? O sea, si usted ve a su hija o a su hijo en un grupo de jóvenes usando drogas, usted va y agarra a su hijo y se lo lleva. Usted no se lleva todo el grupo, ¿verdad? Entonces, con sus hijos Dios va a tratar así. Aunque usted ve el mundo que va como quiere, nosotros decidimos si queremos crecer, avanzar, si queremos conocer a Dios de manera personal. No hay otra manera, mis hermanos. Si yo quisiera su aprobación, me refiero a la de ustedes, que ustedes se sientan bien con un buen mensaje, les mentiría y tendría que distorsionar la verdad. No hay otra manera. Este es el único camino. Por eso la palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Póngase de pie, por favor. Próximamente iniciaremos una serie que yo les pido a ustedes que oren mucho. Oren para que Dios nos dé la gracia para enseñar bien, pero también a la iglesia recibirla. Y la serie tiene que ver con sanando heridas del corazón. Así se va a titular, sanando heridas. Y no vamos a desenterrar muertos, pero vamos a buscar sanidad en Dios para poder soltar muchas cosas y orar que Dios nos ayude como iglesia a sanar el corazón. Amén. Acompáñame a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Te pedimos, mi buen Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, que cuando venga ese empujón divino de tu parte, Señor, que podamos discernir, Señor, que podamos abrazar las pruebas que nos tocan enfrentar. Tú nos dices en tu palabra que tú no permites ninguna prueba que no sea humana. Pero también nos dice que juntamente con ella nos das la gracia. Eso significa que cuando estemos frente a las pruebas, Dios espera de nosotros que nos comportemos como cristianos, que nos comportemos bien, que vivamos la fe cristiana. Yo quiero orar a Dios que Él sane tu corazón, que te dé entendimiento para que te afirmes en Él. Yo lo sé en mi corazón que este mensaje es para muchos de nosotros que estamos atravesando situaciones muy difíciles. Y mi oración como pastor es que Dios te dé la fuerza, que Dios te dé la dirección, la gracia, que te ayude a entender en medio de todo esto que el resultado de tu fidelidad es eterna. Es eterno el resultado. Que lo que vas a recibir al terminar la prueba es mucho mayor que cualquier oferta, promesa de este mundo. Agárrate fuerte de Dios. Búscalo de todo corazón. Clama a Él y Él te va a responder, dice su palabra. No permitas que la monotonía, ya sea de los problemas en tu vida o la comodidad, te estanque.
Dios, mis hermanos, tiene un propósito y ese propósito no se detiene por nosotros. El propósito continúa, va adelante. Los que se quedan atrás somos nosotros. Así que pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé la gracia necesaria para poder enfrentar las pruebas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En su lugar, mi hermano, puede levantar sus manos. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a despedirnos, dándole adoración a Él. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, por su herida fui sanado. El castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cómo no? Voy a rendirme a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Gracias, Señor, por tu corrección. Gracias por tu guianza, por tu palabra, Señor. Te exaltamos, Dios. Vamos a decir una vez más. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para mí, y aquí estoy, como barro en tus manos.
A tu imagen, Señor, me hace Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Gracias, Señor. Moldéanos conforme a tu carácter. Y aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser, tú eres perfecto y yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. No sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hace Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. 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 Gracias, Señor. Y te damos esos aplausos, Señor. Gracias. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que pasen una buena noche.